Hola, hola. Muy buenas a todos. Espero sinceramente que estén bien. Yo, por mi parte, sigo por aquí, haciendo lo que puedo, avanzando paso a paso. La verdad, jamás imaginé que al anunciar que este sería el primer enfrentamiento entre los hermanos, las cosas se descontrolarían tanto. Literalmente, el capítulo en YouTube ya llegó a más de 700 vistas, y todo apunta a que muy pronto llegará a las 1000. Puede que para algunos eso no sea la gran cosa, pero para alguien como yo, que no suele tener booms ni contenido viral, ver que un capítulo tan avanzado está teniendo ese impacto, es simplemente increíble. Pero bueno, basta de rodeos. Sé que todos ustedes están aquí por una sola razón, quieren ver qué demonios va a pasar. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Capítulo 13. Hermanos. Minutos antes, Carlos y su equipo se preparaban. Habían recibido un informe parcial, casi inútil, pero se armaron y alistaron lo mejor que pudieron. No querían más sorpresas, no en esta etapa. Se acercaron a la embarcación en completo silencio, ocultos entre sombras y contención. Juro que si vuelvo a ver otro maldito clon mío siendo usado para esas porquerías, voy a castrar a alguien. Murmuró Yukikaze, furiosa, recordando las asquerosas imágenes de cómo una de sus réplicas fue utilizada en una misión pasada. No eres la única, dijo Maika, revisando su arma con pulso firme. En el fondo, su mente revivía una misión antigua, muy similar a esta. Una donde fue capturada, y donde tuvo que presenciar, impotente, cómo una bestia devoraba a su compañera frente a sus ojos. Azusa, por su parte, se aferró con fuerza a su espada. Estaba lista, o al menos eso intentaba convencerse. Pero su leve estremecimiento delataba que no era tan fácil. Carlos observó al grupo. A pesar de sus cicatrices, físicas y mentales, todas parecían motivadas, incluso entusiasmadas. Tengan cuidado. No sabemos si estos clones también pueden copiar las habilidades de los originales. Sabía que sonaba a cliché barato, pero también sabía que muchos caían por subestimarlo. No solo podían tener recuerdos, técnicas o reacciones similares, sino que sus maneras de pelear eran distintas, impredecibles. Más salvajes, más personales. Y entonces, el barquero los llevó a la zona de infiltración. Justo en ese momento, apareció él. Un hombre que salió prácticamente de la nada. ¿Quién es ese?, preguntó Yukikaze con el ceño fruncido. Ese sujeto no aparecía en ninguno de los registros que habían recibido. Lo que sucedió después los dejó a todos paralizados. Aquel hombre sacó una espada horrible, orgánica, como hecha de carne viva, la cual se retorcía como si tuviera voluntad propia. Carlos frunció el ceño. Su instinto le gritaba una sola cosa. No puede ser, un Sukumamo. Dijo, horrorizado. ¿Sukumomo?, preguntó Yukikaze, confundida. Son objetos que, al ser usados durante mucho tiempo, despiertan un alma propia, o eso dice la leyenda. Pero esta cosa es distinta. Está corrompida. Demoníaca. Azusa miró la espada con seriedad. Entonces, ¿no es solo un arma viva? No. Carlos afirmó. Esa espada seguramente fue creada con un pacto. Él debió ceder parte de su energía o alma para que la espada obtuviera poder propio. Muy pocos demonios conocen el método real para crear un Sukumamo, y aún menos sobreviven después. Yukikaze entrecerró los ojos, cargando sus pistolas, aunque el sistema eléctrico ya mostraba señales de desgaste. Entonces, supongo que lo reventamos antes de que use esa cosa. Carlos alzó la mano, deteniéndolas. Espera. Si esa espada puede manipular mentes, solo con desenvainarla podríamos terminar peleando entre nosotros. No solo contra los clones, sino entre nosotros mismos. Silencio. Todas asintieron, conscientes de que tenía razón. ¿Y si lo dejamos ir?, protestó Yukikaze, molesta.
podría controlar a los clones y convertirlos en un ejército. Un ejército de Taimani. Avanzaremos con sigilo, dijo Carlos finalmente. Nos infiltramos. Nuestro objetivo es arrebatarle la espada, o destruirla. A regañadientes, el grupo aceptó el plan. Se movieron en la oscuridad como sombras, infiltrándose en el barco sin ser detectados. Carlos usó su poder ocular para rastrear la energía en el interior. A través de las paredes, vio los flujos, eran caóticos. Oscuros. Sintió al impostor. Junto a él, la presencia de la Yukikaze original, y cerca de ella, otras 4 energías más débiles pero similares. Clones. El tipo avanzaba hacia un compartimiento donde dormían otras presencias más potentes. Carlos chasqueó la lengua. Asahi. Rin. Murasaki. Reconoció esas firmas al instante. Y en el caso de Murasaki, sabía que Yukikaze estallaría si la veía en esas condiciones. Debían actuar rápido. Pero justo entonces, un aura terrible se hizo presente. Carlos alzó la vista, y la vio. Montada sobre un dragón, su hermana. Carla. Hacía meses que no la veía. Y ahora estaba frente a él. Imponente. Ella había ocultado todo. La conexión con los demonios, el hecho de que también dominaba el arte ninja, la muerte de Beatriz. Carlos se desconcentró un segundo. Ella parecía aburrida. No lo había notado. Alzó su guadaña. Y esta se cubrió de fuego. Ese ataque, podría acabar con todos. Las chicas se tensaron. Lo sentían también. Entonces ella lanzó el corte. Un tajo infernal, bañado en llamas vivas, directo hacia ellos. Carlos no podía permitirlo. Saltó de su escondite, transformándose a su forma inert. Su cuerpo se cubrió de energía oscura mientras gritaba. No te lo permitiré. Sacó su arma. La doncella de Aragón, ahora completamente envuelta en su energía ninja. El cuerpo ya comenzaba a cambiar, la piel se volvió roja y el cabello blanco comenzó a extenderse otra vez por todo su cabello. Deslizó un corte con toda su fuerza, chocando de frente contra el ataque de fuego. Ambos golpes colisionaron. Una explosión retumbó en todo el barco, sacudiendo los cimientos de la nave como si una tormenta hubiese explotado en su interior. Y entonces, Carla lo miró. Sus ojos rosados, con pupilas negras, se abrieron con sorpresa. Luego, su expresión se endureció. Le dio una orden a su dragón. De inmediato, varias figuras saltaron desde el lomo del animal. Chicas demoníacas, listas para pelear. Carlos lo entendió al instante. Sin dudar, invocó a su propio dragón. Ahora, en medio del océano, bajo una luna sangrienta, 2 dragones alzaban vuelo: un dragón occidental de color azul imponente y grande, y un dragón oriental también gigante de color rojo. Y sobre ellos, los hermanos, cara a cara. Carlos ya estaba completamente transformado en su forma inert. Su piel había adquirido un tono rojo intenso, casi carmesí. Su cabello se volvió blanco como la nieve, y 2 cuernos curvados brotaban de su frente, otorgándole una apariencia todavía más demoníaca, una que haría retroceder incluso a veteranos del inframundo. Frente a él, Carla solo lo observó con frialdad. Su guadaña descansaba sobre su hombro, vibrando levemente, como si compartiera su hambre por la batalla. Un fugaz recuerdo cruzó por la mente de ambos. Su infancia, los días donde reían, jugaban y se prometían no separarse nunca. Pero sabían que ese momento no era para contenerse. Y así, sin más, Carla tocó su cinturón. En un segundo, de su cuerpo brotaron orejas de lobo, y una cola del mismo estilo emergió de su espalda. Su cabello se alargó y su aura se volvió más agresiva, más salvaje. Carlos entrecerró los ojos. ¿Ese es el cinturón?, preguntó, con un tono que oscilaba entre la rabia y la preocupación. Conocía ese objeto. Sabía lo que significaba. Ese era uno de los 3 tesoros de la casa Cerbero.
Y si Carla tenía ese, era probable que también tuviera los otros dos. Han pasado muchas cosas, hermanito. Respondió ella, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Se decidió que solo habría una líder de la casa Cerbero. Sin más, le ordenó a su dragón que atacara. Carlos, sin pensarlo demasiado, hizo lo mismo. Claro, eso explica por qué en mis visiones encontré rastros de nuestros primos. Dijo él, con voz baja pero cargada de tensión. Carla frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Pero ya era tarde para respuestas. Ella había saltado desde su dragón, creando plataformas mágicas en el aire para impulsarse directo hacia él. Carlos desenvainó sus dos espadas. La doncella de Aragón y la niña de los sueños. Con ambas bloqueó el impacto de la guadaña. El choque fue brutal. Encontré a nuestros primos, sí. Pero no como tú los recuerdas. Nuestra prima fue convertida en un clon, una aberración perruna, parecida a ti, pero mucho más inestable. Carla retrocedió un poco por el golpe, aunque no parecía afectada emocionalmente. Carlos descendió de su dragón mientras a su espalda le brotaban alas oscuras, formadas con la misma energía que daba vida a sus invocaciones. Carla, sin perder el ritmo, creó una serie de barreras flotantes que usó como plataformas para elevarse nuevamente. Ya veo, tendré que hablar con la abuela después de matarte. Dijo con tono seco, como si hablar de eliminar a su hermano fuera un trámite más. No sentía culpa. Después de todo, ella misma había asesinado a sus primos. Pero le molestaba profundamente saber que esos cuerpos, que ella creía destruidos, habían sido reutilizados por otros. Con un elegante giro, comenzó una danza mortal. Alrededor de ella, Carlos invocó una decena de dragones más pequeños, hechos de energía azul. Los dragones la rodearon, listos para lanzarse. Pero Carla simplemente giró sobre sí misma, como una bailarina de fuego, creando una onda expansiva que los desvió. Carlos se lanzó directamente a por ella, sus espadas listas para terminar esto. Pero en el último segundo, dudó. Desvió ligeramente el corte. Carla aprovechó y le asestó una fuerte patada en el pecho, que lo hizo retroceder, aunque él también logró rasgarle un costado con su espada. La sangre brotó. Carla se detuvo, mirando la herida, y luego, simplemente se regeneró. Realmente te has vuelto más fuerte. Dijo con una sonrisa maliciosa. Recordaba la última vez que vio a su hermano. Débil, emocional, vulnerable. Ahora. Si estuviera en el mundo de muñecos, pensó, más de una demonio se sometería a él solo por poder. Pero el hecho de que fuera más fuerte, no cambiaba lo esencial. Seguía siendo su enemigo. Carlos agitó su segunda espada. La niña de los sueños liberó una gran ráfaga de pétalos de sakura que flotaban, giraban y cortaban como cuchillas invisibles. Carla, al ver eso, no se dejó engañar. Sabía que era un ataque devastador. Rápidamente creó una barrera diferente, con forma de punta afilada, como una flecha. La lanzó con fuerza atravesando la lluvia de pétalos con precisión quirúrgica. Carlos interceptó el proyectil con ambas espadas, desviándolo con dificultad. Sorprendente, murmuró Carla, ya que pocos podían detener esa barrera, conocida entre los suyos como alabanza carmesí. Sin perder tiempo, alzó su guadaña, lista para cortarlo en dos. Pero al descender el filo, fue repelido. Retrocedió, confundida. Frente a ella, Carlos estaba envuelto en una armadura azul neón, formada con la misma energía que usaba para sus dragones. Yo, nunca he podido hacer algo así. Admitió Carla, sorprendida. Intentó replicarlo. Lo intentó con todas sus fuerzas. Pero no pudo. Frunció el ceño. Tal vez era momento de cambiar de táctica. O al menos eso pensaba, hasta que él desapareció. O más bien, se movió tan rápido que parecía desaparecer. TCH. Logró bloquear el primer golpe con una barrera. Pero Carlos ya no se detenía. Un segundo golpe. Luego un tercero.
Y un cuarto. Cada vez más certero. Cada vez más rápido. No pensé que me obligarías a usar esto. Gruñó Carla, mientras levantaba una mano al cielo. Invocó nuevamente a su dragón, pero esta vez su cuerpo estaba cubierto por llamas. Sin pronunciar palabra, le ordenó atacar. El dragón descendió como una flecha infernal, y explotó en cuanto impactó. La explosión hizo tambalear la armadura de Carlos, casi destruyéndola. Carla no esperó. Creó otra horda de dragones de fuego, más rápidos y destructivos. Los lanzó todos contra él, sabiendo que había encontrado su debilidad. Para los que veían desde lejos, la escena ya no parecía humana. Los dos hermanos se desplazaban a velocidades imposibles, cortando el aire con cada golpe, invocando dragones, chocando explosiones. Los que estaban mirando todo esto en el barco simplemente no sabían qué decir, miraban y podían sentir la enorme cantidad de energía que ambos estaban utilizando. Azusa, que usaba una técnica para poder ver a través de la energía, tuvo que apagarla, literal se estaba quedando ciega con esa habilidad. Si era posible, era como estar frente a dos soles que estaban chocando entre sí. Yukikaze y Maika ni siquiera era necesario tener una habilidad como eso para poder sentirlo, también podían ver cómo incluso esto estaba destruyendo parte del barco. Por el lado de las compañeras de Carla. También estaban más que asombradas, habían escuchado los rumores, sabían de antemano que el hermano de ella se había vuelto muy poderoso de unos meses para acá. Pero ninguna de las tres podía creer que tanto. La princesa del clan mono simplemente temblaba, mientras que Cola estaba enredada, literal la sensación que le daba este combate era aterradora. Liria tampoco sabía qué decir al principio, quería utilizar su francotirador y acabar con todo esto de lejos, pero desde que comenzó la pelea y vio la transformación y después la armadura, simplemente no supo qué hacer. Shiga no sabía qué pensar. Por un lado su instinto le decía que luchara contra él, pero por otro lado sabía que no tenía oportunidad, no importara lo que hiciera ese tipo lo derrotaría como si nada. Ella era una coleccionista de espadas, le encantaba tener las espadas más hermosas y poderosas y esas dos que él tenía entraban en su categoría. Pero sabía que jamás podría obtener a ninguna de esas dos bellezas. Azusa respiró hondo, obligándose a liberar su poder una vez más. Sabía que entrar en ese estado era peligroso, que cada vez que lo hacía se acercaba más a perderse a sí misma. Pero no había opción. El poder brotó como una llamarada helada. Y entonces, lo sintió. Una presencia. Un desenvaine veloz. Un choque brutal de espadas. Todas voltearon en seco. Y allí, frente a Azusa, estaba ella, o al menos algo parecido a ella. Asahi. Susurró. Pero no. No era la original. Era una copia. Una réplica casi perfecta. Azusa retrocedió un paso, sus manos temblaban levemente. Aquella Asahi tenía la misma postura, la misma mirada letal, pero su alma no era la misma. Yukikaze frunció el ceño con rabia contenida. Otra figura se alzaba entre las sombras, una copia de Murasaki. Y aunque no lo dijo en voz alta, verla causó un dolor sordo en su pecho. Maika, en cambio, no contuvo nada. Al ver a la copia de Murasaki, su rostro se torció en ira pura. Apretó con fuerza el gatillo de su arma, alistándose. Quería disparar. Quería matarla. Sabía que no era la verdadera, pero esa mujer, esa imagen, era lo más cercano que tenía a una venganza real. Aquella figura había sido la responsable de dejar a su hermana en coma. Por otro lado, las demonias tampoco se quedaron atrás. La mujer mono, al ver a su objetivo, el príncipe al que le habían ordenado asesinar, alzó su bastón con decisión. Ya no había espacio para contemplaciones. Liria, la francotiradora, enfocó su mira. A diferencia de los dos monstruos que seguían peleando como dioses desatados, él sí era un blanco fácil. Shiga, por su parte, desenvainó su espada gigante, relamiéndose. Lo único que quería era ese Sukumomo.
Sentía que su poder se desbordaría si lo conseguía. El príncipe de los súcubos observaba todo con una mezcla de soberbia y miedo. Sí, tenía a 4 clones poderosas, y sí, él mismo era fuerte. Pero no era idiota. Ni de cerca estaba al nivel de esos 2 monstruos que peleaban encima de los dragones. Sabía que si liberaba demasiado poder, ellos lo notarían. Y lo matarían sin dudar. Así que optó por una retirada estratégica. Asahi, Murasaki, Rin, deténganlos de inmediato. Yo me iré, junto con Seiso. Dudó. Sabía que lo más lógico era llevarse a Asahi, la más poderosa. Pero también sabía que, si lo hacía, la verdadera vendría personalmente a matarlo. Y entonces pasó lo impensable. Antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, fue cortado, atravesado y descuartizado. Vivo. Sus ojos se abrieron con horror, mientras caía al suelo, sangrando, su cuerpo apenas sostenido por la voluntad. Y lo peor de todo, fueron ellas. Las clones. ¿Cómo? Su voz tembló. No podía comprenderlo. Entonces, lo entendió. La energía en el ambiente era demasiada. Los combates liberaban ondas tan intensas que afectaban incluso a los sistemas de control. Sus parásitos, aunque poderosos, no eran inmunes. Y con el debilitamiento del enlace, las partículas Tai en los cuerpos de las clones comenzaron a destruir el control desde dentro. Las réplicas recuperaron el juicio. Y lo odiaban. No le quedó más remedio. Con una última exhalación, tomó su espada, y sin dudarlo, se atravesó a sí mismo. No pienso morir así. Rugió con desesperación. La espada se desintegró en su pecho, desapareciendo dentro de su cuerpo. Las chicas, incluso las propias clones, se quedaron inmóviles al presenciar lo siguiente. Su cuerpo comenzó a deformarse. Como si la energía contenida explotara en su interior, su carne se retorció, sus huesos crujieron, su rostro se partió y reconfiguró, como si miles de entidades distintas lucharan por salir a la superficie. Intentaron retroceder, pero fue inútil. Tentáculos emergieron de su espalda como látigos vivientes, envolviendo a las 4 clones. Asahi, Rin, Murasaki, todas fueron absorbidas. ¡No! Gritó Maika al ver cómo incluso la falsa Murasaki era arrastrada. Pero ya era demasiado tarde. El príncipe encantador había dejado de existir. En su lugar, había nacido un monstruo. Un ser deformado, una fusión de magia, odio, poder prohibido y clones devorados. Una